¿Qué tal, Ángel? Buen día. Buenos días, profe. Que ya estamos por terminar el modelo de 2 grados de libertad, ya para tener completos los modelillos que vamos a simular, bueno, con los que vamos a estudiar en clase. Eh, Déjenme revisar en qué nos quedamos. Según yo ya no nos faltaba Coriolis. Ok, Inges, entonces estábamos declarando ya los resultados factorizados de la matriz de inercia. Vamos a ocupar, Inges, para las otras partes del modelo, la velocidad. Va a ser Q.1, Q.2 para quitarle la dependencia del tiempo. Ya para la notación compacta ocupamos eso. Luego vamos a ocupar, Inges, declarar el vector de posición y el vector de velocidad. Ok, el vector de posición lo voy a declarar con Q1 y con Q2. Y el vector de velocidad lo voy a declarar con QP1, QP2, pero lo voy a declarar con vector columna. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces, ya teniendo todo eso, Inges, para calcular la matriz de inercia. Bueno, me faltaría declarar el vector de fricción. El vector de fricción F1 de Q1 punto sería teta el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces, teta 7 multiplica a QP1 más teta 8 que multiplica a la función signo de teta, no, de QP1. Y luego la fricción 2 es teta 9 que multiplica a QP2, teta 10 que multiplica a la función signo de QP2. Ya tenemos casi todos los parámetros. Ya nos faltaría Coriolis. Ya está todo listo para una simulación esto. Entonces, Inges, la parte de Coriolis se calcula con un algoritmo
que se llama procedimiento de Christoffel. El procedimiento de Christoffel-Inges nos indica que para formar los elementos de la matriz de Coriolis, los elementos CKJ es una matriz cuadrada, nosotros tenemos que formar un vector de elementos que van desde el C1, C2, Cn con JK, que vendría siendo este que está traspuesto, multiplicado por el vector de velocidad. Y cada uno de estos elementos, Inges, cada uno de estos elementos se forma por esta formulita que tenemos aquí de derivadas parciales. Entonces aquí la idea de tener ya la matriz de inercia ya de forma simbólica y el vector de posiciones, de velocidades y todo esto, pues es que podamos utilizar nosotros un algoritmo, una función, para que nos calcule esto y no estar calculando nosotros a mano las derivadas parciales. El chiste ahí es, pues, tener una función. Entonces, Inges, pues tendríamos que sacar nada más cuáles son los elementos que van a participar para formar los elementos de la matriz de Coriolis, cuáles serían estos elementos de este vector. Y pues prácticamente es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar ahorita cuáles ocupamos para sacarlos con una función. Entonces, Inges, pues déjenles pongo en el pizarrón para no perder de vista los subíndices que vamos a ocupar. En este caso, lo que teníamos en las diapositivas era la versión genérica para n grados de libertad. Ahorita como tenemos solamente 2 grados de libertad, pues lo vamos a dejar de las dimensiones que nos interesan. Entonces, se supone que los elementos corren de esta forma, del C1 al C2. Y si teníamos aquí el subíndice como KJ, aquí se cambian por JK. Así nos queda traspuesto y por Q punto. Q punto, bueno, pues contiene a Q1 punto y a Q2 punto. Entonces, los elementos que yo necesito sacar son 4. Necesito sacar el C11, el C12, el C21 y el C22. Son los 4 elementos que necesito sacar. Entonces de esto, Inges, pues nada más recordando, este es K y este es J. Entonces para formarlo necesito el C1, el C2, KJ se cambia por JK, sigue siendo el mismo, el 11 y el 11. Traspuesta, 1 punto, Q2 punto. Ese va a ser el primer producto. Y luego de aquí vamos a tener el elemento C1 y el elemento C2. Si este está como KJ, los voy a cambiar por JK. Entonces sería el 2,1 y el 2,1. Respuesta, Q1 punto, Q2 punto. Y tendremos el elemento C1, C2, y este era KJ, JK sería 1, 2. Entonces tenemos aquí el 1, 2, el 1, 2. Respuesta, Q1 punto, Q2 punto. Y luego aquí tendremos el elemento C1 y el elemento C2. Si este es KJ, se cambia por JK, nos queda igual 2, 2 y 2, 2. ¿Alguna duda, hijas, de lo que vamos a calcular?
Ok. Entonces, Inges, pues como a mí lo que me interesa es ahorrarme unos pasos para calcular estos elementos que están aquí, porque son un montón, y cada uno de estos lleva las derivadas parciales, como este que tenemos aquí, Inges. Pues ahí la idea es utilizar una función. Entonces, yo ya tengo una función programada, Inges, se las voy a pasar. Déjenme nada más ver cómo se... Yo creo por aquí, por el chat. No lo tengo aquí. Eso los mandé a la conversación de aquí de Teams, Inges. Voy a abrirlo. Esta sería la función, Inges. La función nada más trae una línea que pues, realmente ya lo que me está haciendo es evitarme la fatiga de estar sacando las derivadas parciales o de estar declarando esto una y otra vez. Aquí en GES, pues lo que tengo es esta fórmula, es la CIKJ, no, es CIJK, y lo que trae programado es un medio que multiplica un corchete. Entonces sería aquí un medio que multiplica, pues en este caso es un paréntesis en MATLAB, el paréntesis exterior sería este. La primera es la derivada parcial de MKJ, está MKJ con respecto a QI. Y luego el que sigue es la derivada parcial de MKI con respecto a J, a QJ, y luego la derivada de MIJ con respecto a QK. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos que ponerle como argumento? Lo que entre aquí en nuestra función para calcular el resultado o para saber exactamente qué es lo que me va a calcular o a partir de dónde me va a sacar los cálculos, pues tienen que recibir la matriz M que está aquí. Ahí ya la tengo que tener formada la matriz M de n por n, o sea, según el caso lo que estemos trabajando. En este caso, pues es una de 2 por 2. El vector Q para que pueda extraerlo como con un subíndice. Y ya, pues los índices I, J y K. Es todo lo que ocupamos. Entonces, en este caso, yo ya tengo formado aquí los elementos M, pero todavía no están en una matriz. Para que el algoritmo nos entienda eso, pues esto tiene que estar en una matriz. Sería M11, M12, M21 y M22. Ya con eso tenemos formada la matriz. Si lo corremos, vamos a revisar que está completa la matriz. Ahí está, Inges, ya me aparece en forma de matriz. Ahí está en forma de matriz, Inges, lo que ocupamos. Entonces, aquí ya tenemos los vectores también, el vector Q, el vector Q punto.
Y pues ya lo que falta pues es formar los productos. En este caso, el producto, el C11 o el elemento C11, vamos a hacer una operación. Vamos a pedirle que nos simplifique de una vez la operación que vamos a hacer. Esa operación voy a tener que meter un vector que multiplica al vector Q punto. Ya lo tengo aquí. Entonces, aquí lo que falta pues es formar este vector. Y ese vector lo voy a formar mandando llamar la función. En este caso la función se llama Christoffel y ese es el orden de los parámetros. Entonces, vamos a mandar llamar el símbolo de Christoffel con lo que tenemos acá, definido como el C111. Ahora los parámetros, a esta matriz le voy a llamar MDQ para que no se me confunda. Entonces, uno de los parámetros que entran aquí es la MDQ. Y luego entra la Q. En este caso vamos a meter el vector Q, que ya contiene a Q1 y Q2. Y luego ya los índices IJK. Entonces, en este el primer elemento es 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Y el segundo elemento que vamos a meter aquí sería el 2, 1, 1. Calculamos y se supone que este es el resultado en GES. Entonces, pues lo vamos anotando. El primer elemento en GES dio menos L1 Q2 punto, sería esto, menos L1 Q2 punto, y multiplica teta 2 con el seno, teta 3 con el coseno. Teta 2 con el seno del 2, teta 3 con el coseno del 2. Ese sería el primer resultado en GES. Lo que estamos evitando es calcular a mano todo esto en GES. La verdad, pues ya, ¿para qué batallamos si tenemos ahí forma de programarlo? Y luego, el siguiente elemento de 2, 2. Bueno, lo voy a copiar, Inge, está más fácil copiar y pegar y además cambiar los subíndices. Nada más tenemos que cuidar cuáles son los subíndices. En este caso, los subíndices es el 1, 2, 1 y el 2, 2, 1. Entonces sería 1, 2, 1 y 2, 2, 1. Ese sería el siguiente. Lo corremos, Inges. Y aquí está simplificado. Entonces, el resultado les dio menos L1 con la suma de las velocidades y multiplica teta 2 con el seno, teta 3 con el coseno. Así les queda. Y luego el que sigue, Inges, sería
Este era el 1, 2. Déjenme revisar. Sí, era el 1, 2 con el 1, 2, 1 y el 2, 2, 1. Y luego el que sigue sería con el 2, 1. Con el 2, 1 es 1, 1, 2. Y 2, 1, 2. Ahí está. Entonces, ese me da un signo positivo en GES. Parece que está bien. Entonces, este sería L1, 1 punto, que multiplica a teta 2 con el seno del 2 más teta 3 con el coseno del 2. Y ya lo que falta, pues son el C22. Entonces así, el 22 lleva los elementos 22 aquí, 22 aquí, y se nos da 0. Y ya con eso, pues ya tenemos ahora sí todo el modelo dinámico del robot de 2 grados de libertad. No sé si hay alguna duda, Inges. Está medio raro, pero ahí es nada más acomodar, ¿no? Sí, pues sí, mira, realmente Andrés, sí es Andrés, ¿verdad? El Sí. que habló, sí, como que te conocí. Realmente el problema sí, el problema feyote, el problema que nos entretuvo bien mucho, y nos entretuvo porque les estuve explicando, porque realmente ya cuando ya conoces el procedimiento, si se fijan, el código no está tan largo, o sea, ya sabiendo de lo que se trata, está muy sistemático, casi casi que copiar y pegar y formar prácticamente, pues velocidades y todo, o sea, como lo estamos haciendo, lo complicado era encontrar las energías. Eso era lo complicado, lo largo pues del procedimiento, es encontrar las energías. Cuando encontramos las energías, ahí el siguiente paso fue pues acomodar o agrupar todo lo que se pudiera para simplificar la notación. A partir de que simplificamos, aquí se nota, a partir de que simplificamos, aquí estaba la energía cinética, estaba bien rara la energía cinética, si se fijan, es una expresión larguísima. Sí. Esa expresión larguísima, pues el detalle es que acomodes todo en la forma de productos de velocidades para que puedas factorizar y agrupar todos los términos que sean constantes para hacer el cambio, hacer la anotación. En ese momento fue cuando hicimos nosotros ya el cambio por los elementos teta, y una vez que factorizamos, si se fijan aquí, los elementos de la matriz de inercia quedaron bien cortitos. O sea, nosotros ya sabemos que si queremos programar esto, por ejemplo, si hacemos el diseño en Solid y no lo queremos llevar a MATLAB para simularlo, con las ecuaciones diferenciales, pues ya sabemos que tenemos que declarar una variable teta 1, teta 2, teta 3, todo eso, que cada una de estas está formado por sumas y productos de constantes que tienen que ver con las constantes de la masa del eslabón, las cuales vamos a sacar de SolidWorks. Bueno, entonces, a partir de aquí,
Por ejemplo, el siguiente paso, que era con la matriz, bueno, con la energía potencial, son derivadas parciales. Nosotros las sacamos a mano porque estaban bien fáciles, pero esas también las puedes sacar pues usando MATLAB, nada más con la instrucción de derivada. O sea, esto tampoco estaba muy complicado, pues, sacarlo. La fricción la propusimos, ya sabemos que va a ser la fricción tradicional. Y esta parte, que si lo hubiéramos hecho a mano, es bien tediosa, Inges, es bien tedioso otra vez porque hay que sacar un montón de derivadas parciales y la neta está bien de hueva. Pues esta parte ya nomás es formar los vectores ya con la función que les pasé, con la de Christoffel y ya. Entonces, está un poco raro, un poco rebuscada la primera parte, la parte de las energías. Esa es la parte que está, pues, complicada, pues, o sea, si lo hacemos a mano, pues. Aquí el objetivo era que nosotros estuviéramos comprobando lo que sale con el de 2 grados de libertad, porque si ustedes se avientan, por ejemplo, uno de 3 grados, ya tienen los scripts para empezar a sacarlo así en MATLAB, para que empiecen a sacarlo con código y no estén haciendo todo a mano desde cero. Esa era la idea de explicarles cómo se hace con código, pues para que ustedes lo fueran sacando, lo fueran desarrollando y al momento que les toque hacer el de 3 grados de libertad, pues ya tienen de dónde partir, no parten de cero, a menos que no hayan estado haciendo nada en clase. Ahí sí ya esa es otra bronca de ustedes que tendrán que pues, ponerse a repasar las clases para sacarlo. Entonces, esa es la idea. Y de ahí, Inges, teniendo energías, teniendo todo, pues aquí está. Realmente esta es la parte, Inges, donde ya después de que trabajamos en todo el proceso de energías, esa es la parte que a nosotros ya nos sirve para simular. Esto es lo que a nosotros nos sirve para simular. Realmente, o sea, lo que nos sirve es, pues, estos últimos resultados que tenemos aquí. Esta es la forma que te va a tener M11, M12, M21, M22, G1, G2, F1, F2 y los elementos de Coriolis, C11, C12, C21 y C22. Ya tenemos todo, Inges. Eso es realmente lo que vamos a ocupar para simular. ¿Por qué razón? ¿Cómo se simula esto, Inges? Ahorita vamos a empezar a hablar de simulación. Viene el capítulo de simulación o la unidad de simulación. Pero prácticamente, ¿qué es lo que vamos a hacer, Inges? Aquí está lo que tenemos en pantalla. Déjenme checar la parte, recordarles realmente lo que vamos a hacer, Inges. Ahorita vamos a entender por qué, pero lo que vamos a formar es esta ecuación dinámica en esta forma, en modelo de espacios-estados, para que MATLAB nos ayude a integrar esta ecuación diferencial y nos dé la solución numérica y nosotros revisemos cómo está evolucionando el funcionamiento del robot. O sea, prácticamente es lo que vamos a hacer nosotros. En MATLAB lo vamos a meter así y de ahí en GES, pues ya teniendo todos los elementos de la matriz de inercia, pues calculamos la M inversa. Teniendo todos los elementos del vector de fricción, pues se ponen en forma de vector. Sacamos todos los elementos de Coriolis, pues ya ponemos este producto aquí o sea, para formar esto que estamos buscando. Y los elementos del vector de gravedad, pues ya están aquí. O sea, realmente nosotros nos dedicamos a sacar todos los elementos de los vectores y de las matrices para que nosotros podamos formar esta ecuación diferencial y poder simular. Esa era la idea, Inges. Entonces, en resumen, o sea, lo trabajoso fue sacar las energías. Una vez que saques las energías, esto es lo que te sirve ya para simular. Pero si no tienes las energías, por ejemplo, si les pongo un robot de 3 grados de libertad, pues tienen que encontrar primero las energías. A partir de las energías, ustedes van a encontrar el modelo. Y el modelo ya es una receta. ¿Cómo se saca? A partir de la energía cinética. A partir de la energía cinética, ustedes factorizan de la forma cuadrática la energía cinética. Y eso les va a dar aquí en medio una matriz factorizada, todos los elementos de la matriz de inercia. A partir de la energía potencial, sacamos las derivadas parciales y nos da los elementos del vector de carga gravitatoria. El vector de fricción se propone de la forma tradicional para no complicarnos la existencia. Y los elementos del vector de Coriolis, que es lo que falta, se sacan con esta fórmula Inges. Y ya, o sea, esa es la receta, pues, el algoritmo para que ustedes encuentren el modelo dinámico de un robot de n grados de libertad.
Esa es la idea. No sé si me explico, no sé si coincido con tu comentario, Andrés. No, sí, sí. O sea, sí está rebuscada, la primera parte está bien rebuscada, pero además de que está rebuscada, de cierta forma, tienes una forma, o sea, tienes un procedimiento a seguir, Ujú. como un receta, como un algoritmo. Si ustedes estuvieran tratando de sacar el modelo con Newton Euler, no, con Newton Euler tendrían que analizar eslabón por eslabón. Sí, hasta parece canción. Tendrían que estar revisando cada eslabón, cada uno de ellos, hacer su diagrama de cuerpo libre y estar analizando las fuerzas y torques que pondrían en equilibrio a cada uno de esos cuerpos sólidos para poder sacar toda la ecuación de movimiento, toda la ecuación diferencial. Tenían que tener ustedes en cuenta bien cómo es que se modela Coriolis, cómo es que se modela todo, todas las fuerzas que están participando ahí. Entonces tienen que ser muy buenos en física. En cambio, si ustedes se van por este lado, por el lado de las energías, ustedes en lo que tienen que ser buenos prácticamente es solamente en cinemática, porque toda la energía la calculamos a partir de la cinemática directa de los centros de masa. Lo demás es procedimiento. O sea, planteamiento, en cuanto a planteamiento, solamente es cinemática. Sacas la cinemática de los centros de masa y de ahí derivas la dinámica. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, nosotros aquí pusimos las matrices de transformación que son cinemática, y que al final de cuentas es cinemática, y lo que sigue es puro procedimiento. Si se fijan, es la posición que está sobre el mismo eslabón, en el centro de masa, pues la calculas con respecto al sistema cero, lo extraes así el puro vector porque no lo necesitas extendido, derivas, que sería pues el siguiente paso, pero pues esta derivada se la estamos pidiendo a MATLAB que nos la haga. Aplicamos la fórmula, es una aplicación de fórmula, no es ningún análisis de cuerpo libre, es una aplicación de una fórmula. Esto a lo mejor sí lo tienes que plantear, pero si ustedes entendieron la forma de ir transformando las velocidades al último eslabón, que era a partir de las matrices de transformación, pues se sigue haciendo como tipo procedimiento. Entonces, porque en el primer caso, el primer eslabón, quedamos que solamente trae la velocidad de un motor. En el caso del eslabón número 2, trae la suma de dos velocidades que las transformas al último eslabón y todo lo demás sigue siendo fórmula. O sea, a final de cuentas, encontrar el modelo de un robot de 3 grados de libertad a partir de estos códigos, a partir de estos algoritmos programados, pues les tomaría agregarle un bloque más aquí, otro bloque completo, así, de cálculos. ¿Qué es lo que les costaría trabajo? Bueno, pues nada más determinar cuál es la siguiente matriz de transformación para llegar al tercer centro de masa. Y cuáles son los tres componentes de velocidad angular que les daría los cálculos para la energía debido a la rotación. Todo lo demás es lo mismo, y que si se fijan, hay un bloque donde declaramos el tensor, y luego donde aplicamos la fórmula para la energía de rotación. Todas las demás siguen siendo igual. O sea, derivas la posición y luego aplicas la fórmula para la traslación. O sea, lo demás es lo mismo, Inges. La fórmula de lo que viene siendo la energía potencial es la misma, nada más que vas cambiando la masa y el vector de posición, pero la fórmula es la misma. Si se fijan, es lo mismo. Entonces, agregar un tercer eslabón implicaría agregarle otro bloque de código en donde hacen unos pequeños cambios y ya debe de salir. La parte que a lo mejor les va a costar un poquito más de trabajo es esta parte donde nos saltamos de este reglón a esto donde ya está simplificado, porque por más que quieran ustedes, por más que le busquen funciones, MATLAB no trae los criterios programados como nosotros para decidir qué variables las vas a sustituir por otras. Esa parte, pues MATLAB no, bueno, yo no he encontrado pues que traiga los algoritmos programados para que con alguna función él decida agrupar los coeficientes igualito que como pensaríamos nosotros hacerlo. A lo mejor va a traer alguna opción genérica y nos va a tratar de agrupar pues todo lo que se encuentre ahí libre o no sé cómo le haga, pero los criterios que nosotros tomamos para simplificar
el modelo, tomamos en cuenta tanto energía cinética como energía potencial y buscamos la cantidad mínima de parámetros agrupados que nos permitan definir al modelo. Entonces, esa parte pues la terminamos haciendo a mano. Agrupamos y sustituimos por parámetros agrupados. Entonces, de aquí a acá tendrían que trabajar un rato en libreta, en donde ustedes deciden cómo agrupar para simplificar el modelo. Y después de eso, en donde ustedes ya meten a mano esto de aquí que yo saqué a mano, nos lo pudimos haber evitado simplemente poniendo la instrucción derivada. O sea, una derivada parcial con respecto a Q1, derivada parcial con respecto a Q2 y nos debe de dar exactamente lo mismo. Y esto de aquí, pues calcular más elementos, o sea, agregar más elementos, más instrucciones. O sea, además de que calculamos el C11 y el 12, pues crece una columna más, el de Coriolis, y ahora sería el 13. Y entonces, pues también en la segunda fila tenemos el C21, el C22 y el C23. Y tenemos una tercer fila, que sería el C31, el C32 y el C33. Entonces van creciendo nada más aquí los elementos que van poniendo. Si ustedes, bueno, lo más fácil aquí es copiar, pegar y expandir, agregar más instrucciones. Es más rápido que andar buscando la forma de hacerlo con ciclos y todo esto, porque para 6 líneas más que van a agregar, terminan trabajando mucho, tratando de hacerlo de forma cíclica. De forma cíclica conviene cuando ustedes están tratando de sacar un procedimiento general para un robot de n grados de libertad. Mientras no conviene hacer tantos códigos cíclicos, más bien copiar y pegar bloques y ya, se acabó. Si lo que se ocupa es un grado de libertad más, pues está más fácil copiar y pegar y agregarle instrucciones de lo que se necesita. No sé si más o menos queda claro, Inges. Sí, Sí. Entonces ya de aquí, Inges, pues ya tenemos todo listo para empezar a ver los conceptos de simulación, qué es lo que vamos a ocupar. Para eso, pues me voy a ir al pizarrón, Inges. Vamos a ver algo muy leve de matemáticas, solamente unas definiciones y unos ejemplitos pues para arrancar, sobre todo porque vamos a ligar estos conceptos con los conceptos de estabilidad y los conceptos de control. Todavía no llegamos a esa parte, pero lo que vamos a ver ahorita nos va a servir mucho para empezar a ver de qué se trata esto. Les decía que esta materia es como introductoria a la robótica avanzada, porque realmente no vamos a entrar muy a fondo. Estamos tocando nada más lo básico de robótica avanzada. No tiene caso meterse tanto, Inges. Entonces, estamos en esta parte, Inges. Ya habríamos terminado lo que viene siendo pues los primeros apuntes que están en el aula virtual. Vamos a empezar con estos. Estos no los he subido porque vamos a empezar a platicar de algunos conceptos que vamos a ver ahorita en simulación. Yo espero que alcancemos hoy mismo, Inges, a empezar a simular algo. Yo espero que sí, yo creo que estas diapositivas nada más les explico lo esencial. Ayer les subí un archivo al aula virtual. Es un archivo, es un simulador que está escrito en Java, Inges. Es un ejecutable de Java. Para poderlo correr, necesitan el Java Runtime Environment a partir de la versión 1.6. Entonces, por ahí, si ustedes abren el aula virtual, les dejé en azul la liga a donde ustedes lo pueden descargar en caso de que no se pueda ejecutar. Nos va a servir prácticamente, Inges, así. Podemos perder mucho el tiempo en ese simulador haciendo muchos ejemplos, pero realmente, Inges, yo lo quiero usar nada más para un ejemplo. Lo quiero usar para el péndulo, para empezar a entender unos conceptos de robótica, de energía de los manipuladores que no se pueden simular como tal. Así con la forma en la que queremos ver, casi todo es conceptual, casi todo es algebraico. El único modelo que podemos simular con respecto a los conceptos de energía y de estabilidad y de algunas cosas así, simular de manera global de lo que sucede en forma global, es el péndulo, porque el péndulo es un modelo este, que tiene nada más dos variables de estado, y ya a partir de tres variables de estado ya hay muchas cosas que ya no podemos hacer. O ya, bueno, en el caso si hubiera un robot con tres variables de estado, a lo mejor se podría, pero el problema es que las variables de estado en los robots manipuladores van multiplicándose de dos en dos. ¿Por qué razón? Porque siempre tenemos posición y velocidad.
Entonces, si tenemos posición y velocidad como estados, cuando tenemos un robot de un grado de libertad del péndulo, pues ya están ahí dos variables. Si le agrego un segundo grado de libertad, ya en el robot de 2 grados de libertad, tenemos 2 posiciones, 2 velocidades. Ya tratar de sacar gráficas de 4 dimensiones, pues eso no existe, Inges. Al menos en esta dimensión que estamos en, no existe, Inges. Nosotros podemos dibujar hasta 3 dimensiones, 4 dimensiones, eso no se puede, Inges, no se puede representar. Entonces, a partir de ahí estamos solos con nuestra cabeza nada más, con nuestra imaginación, y nuestra imaginación, pues a lo que más nos da que realmente podemos imaginar son las matemáticas. O sea, ¿cómo les diré? Reglas algebraicas que tenemos que ver que estén pasando, porque gráficamente no podemos representar nada con respecto a lo que vienen siendo los conceptos de energía y de los estados más que en el robot de 1 grado de libertad. No sé si más o menos me explico, Inges, o más o menos ven para dónde voy, porque pues realmente hasta que lo veamos van a entender bien de lo que les hablaba, pero las dificultades de representar o de imaginar qué es lo que está pasando con respecto a la energía, los podemos dejar hasta máximo hasta 3 variables de estado, pero en el robot les digo, los variables de estado van creciendo de 2 en 2, no hay números nones, solo números pares. Entonces, el simulador que les pase, Inges, nos va a servir para analizar el comportamiento de un péndulo con sus energías y empezar a relacionar estos conceptos con lo que viene siendo pues ya la estabilidad del sistema. Entonces, pues espero que lo hayan descargado para ejecutarlo, Inge. Si no, pues descárguenlo ahorita, trátenlo de ejecutar. Si no les funciona, pues lo más seguro es que no tienen el Java instalado. El Java Runtime no es el Java para programar, sino es el Java para ejecutar. Entonces ese pues se instala muy rápido, nada más en el link que les pasé lo descargan, lo instalan y ya lo tratan de ejecutar, y en la siguiente ya les debe de ejecutar ese programita. Espero poderme explicar porque estoy muy limitado así para explicar en línea los conceptos que quiero, sobre todo porque hago ejemplos físicos, Inges. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a hablar sobre sistemas dinámicos y simulación dinámica. Primero, Inges, toda esta parte de robótica, la robótica formal, Inges, es una robótica donde ocupas las matemáticas muy, muy formales. Yo voy a tratar de dárselos más digerido, o sea, sí voy a respetar las notaciones de matemáticas que se usan, pero voy a tratar de estar dándoles ejemplos claros, estarles dando, de vaciarlos pues, o de llevarlos a un nivel que todos podamos entender. Aquí vienen varios conceptos sobre sistemas dinámicos, Inge. Los sistemas dinámicos son representados con ecuaciones diferenciales ordinarias. ODE, el clásico ODE. Eh, Nosotros tenemos, esta es la forma general, Inges. Esta es la forma general de una ecuación diferencial ordinaria. Déjenme paso al pizarrón. Mira, nosotros ahí en la diapositiva tenemos muchas letritas, muchas cosas, pero prácticamente lo que tenemos es esto. Nosotros tenemos que vamos a representar un sistema dinámico por una ecuación diferencial ordinaria, que le llamamos ODE. Ecuación diferencial ordinaria. Tiene esa forma, Inges. Dependiendo del tipo de ecuaciones o dependiendo del tipo de sistema o de planta, como le llamaban en control, Inges, que estemos estudiando, pues puede tener diferentes características. Se supone, Inges, que ustedes están relacionados, están muy relacionados, deberían de estarlo, con lo que vieron en sistemas de control, que serían las ecuaciones que tienen esta forma: x punto igual a x más bu. ¿Sí se acuerdan de eso o no, Inges? No creo. Más o Como que menos. sí, como que les suena. Bueno, esa era la forma en la que ustedes representaban los sistemas lineales, invariantes en el tiempo.
Llevaron dos materias de eso, Inges. Llevaron una en tiempo continuo y una en tiempo discreto. Se supone que una creo que la llevaron con Liz, la otra la deben de haber llevado con Alex. Pero es lo mismo, Inges. O sea, es prácticamente lo mismo. Era esa forma. Nomás que una en tiempo continuo y otra en tiempo discreto. Entonces, Inges, por ejemplo, con este tipo de sistemas, esto que tenemos aquí vendría siendo mi función f, que depende del tiempo y depende de x. En la forma que ustedes vieron, o las condiciones que ustedes vieron para estar estudiando sistemas lineales, que ustedes luego estudiaban funciones de transferencia, necesitaban ahí especificar ciertas cosas para poder sacar una función de transferencia. Ustedes decían, o les dijeron ustedes, ya nomás dijeron, bueno, pues si ustedes dicen es que sí, que los sistemas a los que les calcula la función de transferencia tienen que ser lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, cuando ustedes estudiaban ese tipo de sistemas que iban a representar por funciones de transferencia, al ser invariantes en el tiempo, eso también quería decir que realmente este parámetro no lo llevaban. ¿Y por qué razón no lo llevan, Inges? Porque, por ejemplo, ustedes tenían un sistema, vamos a suponer que al sistema le aplican la entrada en el tiempo cero y el sistema exhibe una respuesta. Si a ese mismo sistema ustedes se hubieran esperado un poquito más de tiempo y en lugar de haber aplicado la entrada aquí, la hubieran aplicado aquí, se supone, Inges, que les debe de aparecer exactamente la misma respuesta. Bueno, yo no la dibujé exactamente igual, pero se supone que les debe de aparecer exactamente la misma respuesta que acá, pues solamente que también está desplazada la misma cantidad de tiempo que se tardaron en aplicar Profe, la se entrada. trabó. ¿Mandé? Se trabó. ¿Desde qué parte? Desde que iba a dibujar la segunda gráfica. A ver. Ok. Vamos a repetir. Les decía que cuando ustedes estudiaron esto, los sistemas lineales, para sacar funciones de transferencia, una de las condiciones es que fueran invariantes en el tiempo. Al momento de ser invariantes en el tiempo, este parámetro que nosotros le ponemos aquí a la función que tenemos en general, pues realmente desaparece porque al ser invariante en el tiempo, lo que quiere decir es que no va a cambiar la forma de la respuesta dependiendo en el instante que lo apliques. O sea, en pocas palabras, si yo tengo una planta, un sistema, y yo le aplico la entrada aquí, por ejemplo, en el tiempo igual a 0, el sistema me va a exhibir una respuesta. Pero si yo al mismo sistema me hubiera esperado un poco más de tiempo, y en lugar de aplicar la entrada aquí en este instante de tiempo, se lo aplico después, la misma cantidad de tiempo que yo me haya esperado para aplicar la entrada es la misma cantidad de tiempo que se va a tardar en exhibir la salida, pero no va a cambiar la forma. Va a ser exactamente la misma salida que en el otro ejemplo, pero atrasada. O sea, simplemente se esperó un poquito más porque empieza a exhibir una respuesta hasta que le aplicas la entrada. Eso quiere decir que el sistema es invariante en el tiempo. O sea, invariante es que la respuesta va a ser la misma, pues nada más se va a tardar. O sea, el tiempo que tardes en aplicarle, la entrada es el tiempo que va a tardar en aplicar, en exhibir la salida. No sé si me explico, Inges, o ya lo tenían muy claro, pues, ustedes con lo que vieron en control. ¿Sí se acuerdan de eso, Inges? ¿Siguen ahí, Inges, o no? Sí, Sí. es que como que me acuerdo, pero no hacia el 100. Ok. Bueno, ese es un concepto, Inges. Bueno, les voy a poner un contraste, ¿no? Miren, por ejemplo, esta es la respuesta. Prácticamente lo que yo estoy diciendo aquí, Inges, es esto. Estoy representando un sistema cualquiera. A este sistema le aplico una entrada y este sistema exhibe una salida. Así prácticamente es lo que yo quiero representar.
Yo en este caso, vamos a suponer que a lo mejor mi entrada a lo mejor es un escalón. Ese escalón se lo aplico aquí y me exhibe esta respuesta del sistema. Si yo me espero en aplicar la entrada o cierto instante de tiempo, pues la salida se supone que es la misma, pero pues nada más aparece en cuanto aplico la entrada. No sé si de eso sí se acuerdan, en que esa sería que tiene exactamente la misma respuesta, la misma forma. Pero si, por ejemplo, si este tipo de sistema, al yo tardarme un poquito más y aplicarle exactamente la misma entrada en los dos casos, si la respuesta fuera, por ejemplo, algo así, como la verde, el simple hecho de haberme esperado me hace que tenga una respuesta diferente en GES. Ese sistema ya no es invariante en el tiempo, ya cambió el tipo de respuesta porque depende de cuándo se lo estoy aplicando yo. Ese ya es un sistema que varía en el tiempo y seguramente en GES el tipo de modelo que estaría modelando al sistema verde, pues sería una función que depende del tiempo y de los estados. O sea, sería un modelo más o menos como este. ¿Sí me explico, Inges, o no? Sí. ¿Sí? Entonces, o sea, ese es el tipo de notación que estamos usando para los sistemas que estamos representando en espacio de estados. Entonces, yo necesito, Inges, que cuando queremos hacer una simulación, lo pongamos en esta forma. Necesitamos ponerlo en la forma de ecuación diferencial ordinaria, o sea, de la forma x punto igual a una función de los estados. ¿Por qué razón, Inges? Porque, bueno, muchos de los sistemas que se representan por este tipo de ecuaciones diferenciales, en el caso de ingeniería, a nosotros no nos interesa mucho cuál es la forma exacta de la solución de la ecuación diferencial. Normalmente, Inges, a los que les interesan las soluciones exactas de las ecuaciones diferenciales, es solamente los matemáticos. Esos cuates se divierten con eso, les encanta. Para efectos prácticos, Inges, a nosotros no nos interesa mucho que la solución sea una exponencial, que sea un seno, o sea, y más cuando tenemos ecuaciones diferenciales no lineales, como en el caso de los robots. A nosotros lo que nos interesa, en el caso de que hagamos algo de matemáticas, pues vamos a necesitar estudiar cómo se comporta la energía del sistema para ver si podemos llegar a alguna conclusión de que el sistema tenga estabilidad o no. Y con respecto a cuando estamos haciendo un diseño y lo estamos evaluando, lo que nos interesa de la ecuación, o sea, nosotros a lo mejor nos vamos a preocupar de formar la ecuación diferencial, la ecuación de movimiento, pues para tener el comportamiento del sistema y poder evaluarlo antes de ensamblar, antes de construir. Pero con respecto a la respuesta o a la solución del sistema, a nosotros nos interesa más bien verlo desde un punto de vista numérico, desde un punto de vista gráfico, si ustedes quieren. No nos interesa tener la solución exacta. O sea, si yo tenía una gráfica, no sé, un comportamiento, alguna de las variables de estado que haga esto, a mí no me interesa saber que esto a lo mejor va a ser una exponencial del tiempo, por un coseno, por algo así. O sea, no me interesa tener esa expresión. La expresión algebraica no me interesa. Me interesa saber hacia dónde va, si esto exhibe cierto comportamiento. Y para eso, pues lo que utilizamos son más bien métodos numéricos para solucionar el sistema desde el punto de vista numérico. Entonces, hay varios paquetes en diferentes lenguajes de programación. Ustedes pueden llevar a cabo, hacer sus simuladores, hacer simulaciones, y prácticamente lo que ustedes van a encontrar son algoritmos que les permiten integrar esa ecuación diferencial. Lo que les hacen esos métodos de integración numéricos, pues son, no nos interesa a nosotros ver cómo están programados los algoritmos. O sea, realmente eso no nos interesa porque no estamos estudiando métodos numéricos. Lo que nos interesa ver es qué puedo usar y si tienen cierta precisión para lo que yo necesito resolver. Lo que hacen los métodos numéricos es, pues hacen esto, integran las ecuaciones, en este caso, o sería este el caso general, integran las ecuaciones de ambos lados y el resultado de esta integral pues viene siendo los estados, Inges.
X, acuérdense que me representa los estados. O sea, prácticamente lo que me da es la solución de los estados. Eso es lo que nos interesa a nosotros, usar algún método numérico que me permita conocer cómo evolucionan los estados, desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista numérico, no desde el punto de vista algebraico y la solución exacta. Entonces, Inges, en el caso del robot de n grados de libertad, pues la forma de esta función del x punto igual a f de x va a tener esta forma. Va a tener la forma q punto, esta es la derivada de estos estados, y ya lo habíamos visto esto, este tiene q, m inversa de q, tau, menos Coriolis, menos gravedad, menos fricción. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Lo representamos en espacio de estados y al momento de usar los métodos de integración del lenguaje de programación que ustedes quieran, que de una vez les voy diciendo, yo voy a usar MATLAB, pues lo que vamos a hacer es que integra esto y a final de cuentas nos da la solución de Q y Q punto. O sea, nos diría cómo evoluciona la posición y la velocidad de nuestro robot. ¿Y esto con qué objetivo, Inges? Si nosotros guardamos más datos de la simulación, por ejemplo, algo como esto, el torque aplicado en las articulaciones, pues nosotros nos daríamos cuenta, por ejemplo, si el torque que necesitamos aplicar para resolver ese movimiento que yo estoy tratando de hacer, pues está dentro de los límites de físicos de lo que vienen siendo nuestros motores. Y en caso de que no cumpla, pues tendríamos que estar cambiando el diseño, regresándonos a la ecuación diferencial para simular y revisar y revisar y revisar hasta que la capacidad de torque de los motores que yo estoy proponiendo sea suficiente para, pues, para la aplicación. O también desde otro punto de vista, pues también podemos ver cómo evolucionan las variables de estado bajo ciertas condiciones de control, porque esta variable que tenemos aquí, tau, que es un vector, pues es algo que nosotros diseñamos, que nosotros le ponemos de acuerdo a las necesidades de la aplicación, proponemos diferentes propuestas de control y también con eso también podemos evaluar si los controladores van a poder resolver el movimiento que nosotros necesitamos. O sea, es como algo medio rebuscado, o sea, desde un punto de vista físico podemos evaluar si los motores pueden y desde el punto de vista práctico nosotros podemos ver si esa técnica de control me va a servir o no para la aplicación que yo estoy haciendo. Tiene muchas utilidades. Entonces, pues ese sería el chiste, Inges, de llegar a esta parte para poder llegar a la simulación, entender cómo funcionan este tipo de métodos, los métodos, pues, de los simuladores, pues, que me resuelven esta ecuación diferencial ordinaria. Entonces, si yo necesito hacer un tipo de simulación con algún software, con algún lenguaje de programación, pues yo ya sé que primero lo tengo que poner en el espacio de estados, que sería esta forma, ¿no? No sé si me explico, Inges. Sí. Ok. Entonces, prácticamente todo lo que ven aquí está, pues es mucho formalismo, pero prácticamente es eso lo que queremos, ¿no? Ahora, la solución de los estados, Inges, algo que tenemos que tomar en cuenta es que, pues no va a ser la misma si yo cambio las condiciones iniciales al sistema, Inges. O sea, por ejemplo, imagínense un péndulo, que es a lo que vamos a llegar primero ahorita. No es lo mismo, Inges, la solución que les va a dar cuando está, por ejemplo, alineado en el eje horizontal, que sería, no sé, 90 grados medidos a partir de abajo. No es la misma solución. O sea, los estados no van a evolucionar exactamente igual. Si yo, por ejemplo, tengo un péndulo, Inges, ojalá se los pongo aquí así chiquito. No es lo mismo cuando yo tengo un péndulo, el cual, por ejemplo, imagínense que le quito el torque, lo dejo en movimiento libre, hacia acá va la gravedad,
No es lo mismo cuando esta es su condición inicial y lo suelto y el péndulo se va a empezar a mover hacia allá y hacia acá. No es lo mismo que cuando yo, por ejemplo, lo suelto aquí. O sea, esta es la línea de referencia, ¿no? O sea, no se va a comportar igual, Inges, tan solo el periodo de oscilación que va a tener aquí, pues es mucho más grande que el periodo de oscilación que va a tener aquí. O sea, las condiciones iniciales van a influir en la respuesta, ¿no?, que vamos a obtener en la solución de la ecuación diferencial. Eso, pues, es obvio, ¿no? Con respecto a las matemáticas, pues las matemáticas nada más nos dicen que va a depender continuamente de las condiciones iniciales del sistema, pero prácticamente es eso lo que estamos haciendo. O sea, tú le cambias la condición inicial, pues la respuesta no te da exactamente lo mismo. Que cuando, por ejemplo, imagínense que ustedes están simulando, no sé, o están tratando de ver cómo funciona, por ejemplo, un sistema eléctrico, un RLC. No les va a dar la misma respuesta, aunque tengan la misma entrada y aunque apliquen la entrada en un tiempo diferente. O sea, cuando, por ejemplo, los capacitores y los inductores están cargados, a cuando los capacitores y los inductores están descargados o a media carga. Esas son las condiciones iniciales en donde los estados del sistema pues están en un lugar diferente en cada experimento y no les da exactamente la misma solución. Aunque el modelo es lo mismo, las soluciones no son iguales por simplemente las condiciones iniciales. No sé si me explico, Inges. Sí. Entonces eso es lo que dice aquí. Prácticamente las matemáticas que tengo aquí escritas en la diapositiva es eso. Entonces, en el caso de los sistemas que no dependen explícitamente del tiempo, Inges, son sistemas que los conocemos como sistemas autónomos, y cuando los empezamos a estudiar con la teoría que les voy a mostrar sobre estabilidad basada en energía, Inges, se simplifica mucho desde el punto de vista matemático que un sistema sea del tipo autónomo, que no dependa explícitamente del tiempo, Inges. Eso nos va a simplificar mucho la vida. Y ese es el tipo de sistemas que nosotros vamos a ver acá. Para no complicarnos mucho la existencia, y aparte, Inges, porque, pues, déjenme les explico cuál sería la diferencia. Miren, nosotros tenemos aquí, este sería el modelo general de los robots, es la ecuación diferencial de los robots. Nosotros tenemos tenemos variables que dependen del tiempo. Q ya sabemos que depende del tiempo. Q punto ya sabemos que depende del tiempo. Pero esa dependencia del tiempo nunca la ponemos de forma explícita porque no influye, pues. El que nos puede hacer la diferencia entre que el sistema sea autónomo, que dependa del tiempo o no dependa, va a ser el torque de control. El torque de control, por ejemplo, en los casos más sencillos, estaríamos hablando, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos el controlador para que el robot siga posiciones constantes, Q deseada constante. Cuando la Q deseada es constante, Inges, el torque de control no depende explícitamente del tiempo y nuestra ecuación es autónoma. Pero cuando yo, por ejemplo, en mi torque de control lo hago para que siga una trayectoria de referencia, Q deseada es ahora una Q deseada con respecto al tiempo. El torque va a depender de esta Q deseada con respecto al tiempo y va a depender explícitamente del tiempo. En ese momento, Inges, esta ecuación se vuelve no autónoma y la vida se complica como no tienen idea, Inges. ¿Qué es lo que han hecho las gentes de control para poder seguir trayectorias sin meterse en estas broncas de estabilidad desde el punto de vista formal de garantizar que haya estabilidad? Pues lo que hace la gente, Inges, lo que hace la gente de control, y eso ya lo han hecho desde los años 90, abandonaron estas ideas, lo que hacen es que pues hacen trampa, Inges,
lo que hacen es que, por ejemplo, quieres seguir una trayectoria como esta, lo que se hace es que le pones la referencia continua para que alcance el robot esta posición con cierto comportamiento. Una vez que la alcanza, estoy como amplificando una sección de aquí. Una vez que lo alcanza, le cambias la referencia, llega, y luego le cambias la referencia, llega, y más o menos lo que yo estaré representando con esto, no exactamente escala, pero estaría representando una sección de tiempo que abarcaría nada más esto. O sea, hagan de cuenta que esto lo estoy amplificando en tiempo, y estos son varios cambios que suceden así, muy, muy rápido. Los controladores los diseñan de tal forma que sean muy rápidos en su respuesta para que estén diseñados para seguir posiciones constantes. Y si tú ya sabes que el robot es capaz de seguir una posición constante y tiene cierto tiempo de respuesta, ya sabes que se la puedes cambiar y hacerlo que a final de cuentas siga una trayectoria. Entonces las matemáticas se simplifican cuando haces eso. Y pues sería pues lo que nosotros vamos a ver nada más, Inges, porque lo demás está muy complicado. Veríamos nada más pues, cómo se hacen los controladores o cómo se estudian los controladores para que sigan posiciones constantes y nosotros se las cambiamos, Inges, o sea, y lo hacemos que sigan trayectorias. La misma trampa que hacen todos, Inges, es lo que haríamos nosotros. Entonces, nosotros estaremos hablando de que el tipo de sistemas que vamos a estudiar nosotros van a ser de tipo autónomo, y cuando es de tipo autónomo, pues les decía que las condiciones de estabilidad se relajan muchísimo. Aquí tenemos varios sistemas dinámicos, Inges. Fíjense que se me apagaron las bocinas. No sé si alguien me ha hablado o me ha interrumpido. Bueno, me quería interrumpir y no pudo. Déjenme las prendo. Ok, nadie me había hablado, ¿verdad? No, profe. Yo no. Ok. Entonces, Inges, pues bueno. Aquí tenemos diferentes tipos de sistemas. ¿Cómo distinguir cuando un sistema es lineal o es no lineal, o cuando es autónomo o cuando no es autónomo? Pues ya más o menos ya vimos. Miren, por ejemplo, los sistemas lineales son en donde los estados aparecen multiplicados por constantes o por matrices constantes, no importa, o sea, esos serían sistemas dinámicos lineales, como el clásico que ustedes ven en sistemas de control, AX más BU. Aquí a lo mejor está faltando ese término de la entrada, pero sigue siendo sistema dinámico lineal. Cuando son no lineales y autónomos, cuando es no lineal, es cuando, por ejemplo, ya el estado se le aplica una operación no lineal. Ejemplo, elevar a una potencia, elevar al cuadrado, al cubo, a alguna potencia. El estado, eso ya automáticamente les hace un sistema no lineal. O cuando es el argumento de una función trigonométrica, pues también, Inges. Eso les da automáticamente un sistema no lineal. Sigue siendo autónomo en este caso porque el sistema dinámico no cambia con el tiempo, no aparece el tiempo de forma explícita, y sería pues más o menos, bueno, ya estarían relacionando estas funciones seno, coseno, pues con, por ejemplo, los modelos de los robots. Vamos a revisarlos. Si ustedes observan, Inges, aquí los estados que tenemos, los estados son Q y Q punto, y si observan, Inges, pues nosotros en estos modelos ya tenemos al menos uno de los estados dentro de una función senoidal, cosenoidal, bueno, como le quieran decir. Eso automáticamente, Inges, nos hace pues que el tipo de sistemas que vamos a estudiar nosotros, en los robots, van a ser de tipo no lineal. ¿Cuándo estaríamos hablando de sistemas no autónomos, Inges? Cuando el tiempo aparece de forma explícita en el modelo, que sería como en el ejemplo de aquí, ¿no? Eso sería todo, Inges. Son los tipos de sistemas. Aquí tengo un ejemplo, Inges, que la neta no me voy a detener. No me interesa, Inges, porque pues, es mucho dedicarle tiempo pues, que a lo mejor no vamos a usar. De los primeros ejemplos que vimos, Inges,
los primeros ejemplos que vimos para empezar a estudiar las ecuaciones de Euler-Lagrange, los sistemas de rotación y de traslación tenían esta forma, Inges. O sea, que salió una ecuación diferencial de esta forma, así genérica es esta forma. Cuando nosotros ponemos en espacio de estados esta ecuación diferencial, normalmente agarramos como un estado la variable, el otro estado es la variable derivada. Entonces lo cambiamos a una forma de este tipo. Ese es el tipo de sistemas que ustedes han estado viendo, pues generalmente desde que vieron sistemas de control. Eso es, Inges. Entonces, este tipo de ecuación que tenemos aquí con una matriz constante, pues sería una ecuación diferencial, lineal y de tipo autónoma. Eso es lo que tenemos. Nosotros, Inges, pues nos vamos a ir a estudiar el péndulo. Nosotros, como primer ejemplo del caso de los robots, pues vamos a estudiar qué tipo de ecuación diferencial tenemos en el péndulo. En el péndulo ese ya lo resolvimos, Inges. O sea, la verdad el tiempo que le invertimos ya nos ahorra tiempo ahorita. Nosotros encontramos que esta era la ecuación diferencial. Por ahí deben de tener ustedes los resultados si están anotando, Inges. Esta es la ecuación diferencial que encontramos para el péndulo. Teníamos un péndulo que estábamos modelando con defectos de fabricación en el ensamble. Eso significaba que el centro de masa estaba desplazado en el eje Y. El componente en X es forzoso por la forma en la que estamos haciendo el modelo cinemático y dinámico, pero el RY es opcional. En el caso general hay un componente RY, un desplazamiento en el centro de masa que se sale del eje principal del eje de simetría del eslabón. Y ya en un caso particular, pues nosotros podríamos decir que pues este componente es despreciable si el centro de masa se encuentra alineado con el eje principal y ya. Esta es una constante que sale de la distribución de masa del eslabón, el momento principal de inercia en el eje Z, en el eje de rotación, y estos pues son componentes que aparecen en el vector de carga gravitatoria. Y estos son los coeficientes de fricción, ¿no? Tradicional. Entonces, esta parte no la hicimos, Inges. No, no agrupamos los modelos, no agrupamos los parámetros, porque era un modelo que no salió tan complicado, que ya en el caso del robot de 2 grados de libertad sí lo hicimos, lo simplificamos. Entonces, si nosotros agrupamos, pues nos quedaría todavía más sencilla la ecuación diferencial que está representando este modelo. Entonces, el modelo en espacio de estados ya de forma explícita, Inges, sería este. Ese es el modelo en espacio de estados del péndulo, simplificado con la agrupación de estas variables. ¿Y qué es lo que nos determinaría si esta ecuación diferencial del péndulo, para empezar, Inges, es no lineal? O sea, observen ustedes que es un sistema no lineal porque una de las variables de estado está aquí dentro de las funciones seno y coseno. Otra de las variables de estado está dentro de una función no lineal que se llama función signo. Entonces, forzosamente, Inges, este péndulo es, el sistema es de tipo no lineal. ¿Qué es lo que nos determinaría si el sistema es de tipo autónomo o no, Inges? Ya lo comentamos. ¿Qué es lo que nos daría ahí que el sistema sea de tipo autónomo o no, Inges? A ver si me pueden repetir. ¿Mande? El tiempo. El tiempo, bueno, el tiempo debería de aparecer de forma explícita. Nosotros ya vemos aquí que la variable Q nunca la ponemos de forma explícita con respecto al tiempo, ni Q punto. El que nos podría hacer que sea autónomo o no autónoma esta ecuación sería tau, porque tau es la entrada que nosotros aplicamos en la articulación. Estamos controlando el torque aplicado a través del motor en la articulación. Ese es el que nos haría la diferencia entre hacerlo autónomo o no autónomo. Entonces, esto se queda así como abierto a estudio porque pues podrían haber varios casos, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos el robot de n grados de libertad. Ah, no, esto ya lo habíamos hecho, Inges, ya habíamos dicho a qué equivalía esto, ¿no? Entonces ya me voy a saltar esto, Inges. Esto es simplemente cuando nosotros dijimos, mira, esta era la matriz de inercia, este era el vector de gravedad y todo eso. No, eso ya lo hicimos, Inges. Más bien vamos a otro concepto, Inges. Otro concepto
que ya está relacionado ahora sí con el comportamiento de los robots que vamos a analizar nosotros desde el punto de vista de energía. Hay un concepto que aparece a lo mejor nuevo para ustedes, Inges, que se llama punto de equilibrio o estado de equilibrio. El estado de equilibrio o el punto de equilibrio, Inges, es un vector de estados o un estado constante que nosotros lo usamos como condición inicial para saber si se trata de un estado de equilibrio. A ver, déjenme, estoy rebuscando mucho la explicación. Se los voy a poner así como un ejemplo. Si nosotros eh, usamos una de las condiciones iniciales de nuestro sistema en un lugar, vamos a suponer que estamos hablando de un sistema mecánico, por ejemplo, que puede ser un sistema eléctrico, pero bueno, vamos a hablar de un sistema mecánico. Si ponemos la condición inicial de un sistema para empezar un experimento y esta condición inicial no cambia, Inges, no cambia nunca con respecto al tiempo, estaríamos hablando de una condición inicial de equilibrio, de un punto de equilibrio. Por ejemplo, Inges, vamos a suponer, déjenme sacar un... Ahora voy a ponerles un ejemplo muy simple, a ver si se... De los mismos que ya vimos, Inges, al inicio. Tenemos, por ejemplo, el sistema del carrito, Inges. A ver si me acuerdo cómo iba. Como que me acuerdo que le habíamos puesto un resorte y le habíamos puesto un amortiguador. Tenemos un carrito con la fricción despreciable entre las llantas y el piso. Tenemos una constante de resorte KR y teníamos un amortiguador B. Aquí medíamos nosotros la X, el desplazamiento, y tenemos como entrada una U del tiempo. Ok. No me voy a regresar a hacer todo el modelado, no me interesa. Nada más espero que se acuerden ustedes que las variables de estado que habíamos escogido, una era la posición, bueno, lo voy a poner así, uno era la posición y el otro era la velocidad. No sé si se acuerdan de eso, Inges, que dijimos que en los sistemas mecánicos generalmente sí lo hacemos. Uno es posición, el otro es velocidad. ¿Sí se acuerdan de eso, Inges? Sí. Ok. Sí. Entonces, miren, el concepto de estado para este sistema o el concepto de equilibrio para este sistema, realmente, cuando hablamos de un punto, estamos hablando de una combinación de coordenadas que vienen siendo, pues, el grupito de las variables de estado que me va a representar, pues, esas condiciones iniciales en las cuales el sistema no cambiaría. O sea, por ejemplo, aquí, estas variables de estado, yo las tengo que agrupar en un vector. Y aquí yo les preguntaría lo siguiente, que espero que lo sepan deducir pues de forma natural. ¿Cuál sería la condición inicial, Inges, de este sistema? En cuanto a condición inicial me refiero a cuáles serían los valores de estas dos variables de estado en las cuales si yo inicio el experimento, un experimento ahí en donde según yo le aplico, vamos a suponer que hay una fuerza nula para simplificar el sistema. Si yo, por ejemplo, le aplicara una fuerza nula a este sistema, o sea, una entrada de fuerza no le aplicamos nada, ¿cuál sería la condición inicial de este sistema en la cual, si yo inicio en ese estado, el sistema no presenta cambios?
¿cuál sería, Inges? ¿Qué necesito hacer para que ese sistema no presente cambios en sus variables de estado? ¿Cuáles serían los valores iniciales de las variables de estado para los cuales no haya cambios en esas variables de estado, Inges? No sería cero, profe, en reposo. En reposo, exactamente, Inge. O sea, el reposo implica dos condiciones. El punto de equilibrio de este sistema son las condiciones iniciales, sería cuando la posición está en cero y cuando la velocidad está en cero. Tienen que ser esas dos condiciones, Inges, para que el sistema, cuando yo inicie en esa condición, ahí se quede ese sistema. Observen que cualquier otra condición no funciona. Por ejemplo, si este es mi punto de referencia y si yo inicio en una posición inicial diferente de cero, aunque inicie en una velocidad cero, por acción del resorte, lo va a empujar y va a empezar a hacer movimiento. O sea, si yo lo pongo por acá. Y la otra, Inges, si yo inicio en la posición cero, pero mi experimento inicia con cierta velocidad inicial, pues también va a implicar movimiento. Entonces, este tipo de sistema, la única condición que tiene de equilibrio es el reposo. Eso es lo que va a tener, el reposo, ese es el punto de equilibrio. Ahora, Inges, cuando nosotros empezamos a analizar cómo funciona esto en variables de estado, cuando nosotros queremos ver que un sistema tenga equilibrio, es cuando yo inicio en cierta condición inicial cualquiera y la evolución de los estados tiende a irse a los puntos de equilibrio. En este caso, Inges, si yo, por ejemplo, le quitara esta entrada externa y lo pongo en cualquier condición inicial, ya sea de velocidad o de posición, debido al comportamiento que tenemos de este amortiguador, el amortiguador va a ir consumiendo la energía del sistema. El sistema a lo mejor va a estar cambiando entre energía cinética y energía potencial, va a estar haciendo ahí un juego con la energía cinética y la potencial, pero como tenemos un amortiguador y el amortiguador trae un coeficiente de fricción, esa energía se va a ir terminando, se va a ir acabando, o sea, ese intercambio de energía y cinética y potencial cada vez tiene menos que intercambiar, porque parte de la energía de ese sistema se va a disipar en forma de calor debido al amortiguador y pues simplemente se va a acabar. De tal forma, Inges, que los estados van a tender al punto de equilibrio, en este caso solamente un punto de equilibrio, va a tender a irse al reposo. No va a importar cualquier condición inicial que tengamos, se va a ir al reposo. Así de simple, Inges. Entonces, ese es un concepto de estabilidad desde el punto de vista de energía, que los sistemas, no importa cualquier condición inicial que tengas, si se van a los estados de equilibrio y esos estados de equilibrio atraen a la solución de la ecuación diferencial, estamos hablando de un sistema estable. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con ejemplos y con un poco de formalismo. Pero prácticamente ese es el concepto al que vamos a llegar. Entonces, Inges, todo lo que estamos viendo aquí en la diapositiva de mucho formalismo se traduce en eso, Inges. ¿Quiénes son los puntos de equilibrio? Aquellos estados en los cuales si yo inicio en esa condición, el sistema no cambia. Esos son los estados de equilibrio, Inges, para no buscarle tanto aquí a la diapositiva. Entonces, de ahí, Inges, pues hay diferentes tipos de sistemas que representan diferente comportamiento en los puntos de equilibrio. El primero, Inges, que vamos a ver, lo vamos a ver desde el punto de vista matemático para ver cuáles son las condiciones que se tienen que buscar desde el punto de vista matemático, porque les digo que llega un punto en el que a partir de ahí ya no podemos imaginarlo porque pues ya el sistema se vuelve de 4 dimensiones y ya no nos queda más que la matemática. Entonces, Inges, les voy a poner un tipo de sistema desde el punto de vista matemático. A ver, primero, Inges, nosotros para buscar los puntos de equilibrio de un sistema tenemos que analizar
la ecuación diferencial ordinaria, ¿no? El modelo que tenemos en la forma x punto igual a f de x. Vamos a hablar de algo bien, pues de algo físico que ustedes puedan imaginarse. Si yo iniciara en una posición inicial 0 y velocidad 0, entonces, esa condición que les digo que pues ya sabemos que no va a cambiar de ese estado, si mi posición es constante, entonces, la derivada es 0, ¿no? Si mi posición es constante, mi derivada es 0, o sea, la velocidad es 0. Si mi velocidad es constante, su derivada, que es la aceleración, me da 0. Entonces, para encontrar los puntos de equilibrio en GES, yo necesito igualar las derivadas de los estados a 0 para encontrar aquellas condiciones en las cuales el sistema no presenta cambios. O sea, su derivada es 0, pues. Si el sistema no presenta cambios, la derivada de los estados es 0. Entonces, el primer sistema en GES que vamos a ver es un ejemplo muy simple, muy sencillo, nada más para empezar a ver qué podría pasar con los puntos de equilibrio. O sea, qué cantidad de puntos de equilibrio puede llegar a tener un sistema. El primer ejemplo sería este. X punto igual a x cuadrada. A ver, hijas, les acabo de explicar qué es lo que tendríamos que hacer. Si yo quiero encontrar los puntos de equilibrio de ese sistema, ¿qué tendría que hacer, Inges? Derivar. Más bien la derivada. La derivada ya la tengo, la igualamos a 0. O sea, esta x punto, para encontrar el punto de equilibrio, el x punto lo tengo que igualar a 0. O sea, igualo del lado izquierdo los estados a 0. Entonces, aquí hay una implicación, Inges. Como estoy haciendo una igualación, pues necesitaría aquí que el x cuadrado sea 0, forzosamente. Y esto implica, Inges, que el x tiene que ser igual a 0. O sea, yo voy sacando todas las condiciones desde el punto de vista matemático hasta deducir dónde fregados anda el punto de equilibrio con matemáticas, ¿no? Entonces, aquí en este caso, Inges, tenemos un ejemplo donde hay un punto de equilibrio. Aquí tenemos un punto de equilibrio en este tipo de sistemas. Tenemos un punto de equilibrio. Ese sería un tipo de sistema. Vamos a ver un segundo tipo de sistema. Otro tipo de sistema con una ecuación diferencial de este tipo. X punto igual a x cúbica por x menos 1. Así. Ese sería otro tipo de ecuación diferencial. Si yo quiero encontrar el punto de equilibrio de este sistema, pues ya sabemos, x punto tiene que ser igual a 0. O sea, los estados tienen que ser igual a 0, ¿no? Esto significa que el lado derecho de la ecuación lo tengo que igualar a 0. X cúbico, x menos 1, igual a 0. Y aquí pues lo que ya saben de álgebra, Inges. Tengo dos posibles opciones. Que x cúbico sea igual a 0 o que x menos 1 sea igual a 0. Son mis dos posibles opciones, ¿no? Entonces de este ya sabemos que x tiene que ser igual a 0. Y del lado derecho sabríamos que x puede ser igual a 1. Entonces, Inges, los puntos de equilibrio de este sistema se darían cuando x es igual a 0 o 1. Son mis dos posibles puntos de equilibrio. Entonces, en este caso, hay un número finito de puntos de equilibrio, ¿no? Y es mayor a 1. O sea, hay más de un punto de equilibrio, pero es una cantidad finita. O sea, ahí, por ejemplo, fueron 2. Podríamos llegar a tener un sistema en donde tengamos 3, 4 puntos de equilibrio, 10, 20, 50 puntos de equilibrio, pero es una cantidad cerrada, es una cantidad contada, pues, de puntos de equilibrio. Ese sería el segundo tipo de sistema. Ahora, podemos tener
otro tipo de sistema, Ángeles. Vamos a poner otro ejemplo. Siguiente ejemplo, Ángeles. El ejemplo número 3 sería cuando tenemos un x punto igual al seno de x. Profe, MATLAB ya trae una función para encontrar qué? los puntos de equilibrio. No. El software que les voy a poner nos encuentra puntos de equilibrio, pero en sistemas de segundo orden. Oh, ya. Pero ya cuando ya son de más orden, no, ya no. Lo tenemos que sacar nosotros a mano. A ver, Inges, ahí por ejemplo, en para encontrar los puntos de equilibrio, sabemos que x punto es igual a 0. ¿Eso qué implica? Que el lado derecho es igual a 0, ¿no? Seno de x es igual a 0. Y ahí, Inges, ¿bajo qué condiciones eso me da 0, Inges? ¿Cuándo el seno de x me da 0, Inges? ¿Cuánto tiene que valer x? ¿90 No, ese sería el coseno. a 0, pues? Bueno, el 0 es una opción. ¿Quién más, Inges? 180. 180 es una opción. ¿Quién más? Menos 180 también, ¿no? ¿Quién más, Inges? Faltan, Inges, les faltan. $360. Ajá. Más menos 360. Y luego así le vamos a ir agregando todos los múltiplos, Inges, de 180. Entonces, en lo que tenemos es que x es igual a npi, donde n es cualquier entero. Todos los enteros, Inges, que sean múltiplos de pi, todos esos, estamos hablando de 0, de 180 menos 180, de 360 menos 360, y los que le siguen, Inges, todos esos múltiplos de pi. Entonces, en este caso, Inges, estamos hablando de que este sistema tiene un número infinito de puntos de equilibrio, Inges. Este ya no es una cantidad finita. Y otro ejemplo que estaremos viendo sería x es igual a x punto e a la x. Cuando la x punto se hace igual a 0, Inges. ¿Qué valor tiene que tener x en esa exponencial? Infinito. Sería infinito, pero menos infinito no es un número como tal, es un concepto de que siempre existe un número más grande que el que te imagines. No es un número como tal. Entonces, como no podemos encontrar un número el cual se quede ahí el estado, entonces aquí no hay. No tiene puntos de equilibrio, Inges. Es un sistema sin puntos de equilibrio. Esos serían todos los tipos de sistemas, Inges, en el que nos vamos a concentrar probablemente debido a la naturaleza de los estados, de cómo nos salen en los robots, como lo ven aquí, que son senos y cosenos, pues nos vamos a preocupar prácticamente del caso 3, ¿no? Si tenemos un número infinito de puntos de equilibrio, ¿cómo le hacemos para, pues, por ejemplo, quitarle todos esos puntos de equilibrio al sistema? O analizar qué es lo que pasa. Eso es lo que nos vamos a preocupar, Inges, de ese tipo de sistemas. Entonces, el ejemplo que vamos a ver, Inges,
pues va a ser un ejemplo de un péndulo. Es un péndulo sin defectos de fabricación, solo con fricción viscosa. Y aquí pues van a suceder varios casos dependiendo de lo que tenga tau. Como no me gustaría trabajar doble Inges en esto, yo creo que lo voy a dejar para la siguiente clase. Bueno, ya no alcanzamos a simular hoy, pero me gustaría de una vez arrancar con todo lo de simulación en la siguiente clase. ¿Para qué razón, Inges? Para analizar todos los posibles casos que puede tener, simularlo de una vez para que no se quede a medias, porque si no, si empiezo ahorita voy a tener que repetir la siguiente clase, no le veo caso. Y para irnos también a MATLAB, porque me interesaría simularlo en el simulador en el que les dije que descargaran, que ejecutaran, y en MATLAB, en los dos pues para ver ventajas y desventajas, porque sobre todo el siguiente, el de 2 grados, ya nos tenemos que ir forzosamente a MATLAB. De ahí, Inges, ya vamos a ocupar que traigan instalado su SolidWorks para hacer algunos modelos, para empezar a sacar algunos datos para las simulaciones. Entonces, no sé qué SolidWorks tengan ahorita ustedes, Inges. Déjenme ver cuál tengo yo. Yo traigo el 2020. Alguien que sea chido para el diseño, Inges. Para que se aviente un péndulo en la próxima clase, uno muy sencillo, y nos lo pase a todos, para todos trabajar con el mismo modelo, Inges, pues para tener los mismos resultados, para comprobar que todo esté bien. Espero que alguien lo traiga instalado, que sea compatible con el mío, Inges, para que me lo pase a mí también ya hecho, con el Solid 2020, y ya que podamos trabajar todos, Inges. Sobre todo eso, ¿no? Que lo traigan instalado para trabajar, y MATLAB, y el P-Plane, porque vamos a empezar ya con todo lo de simulación. El proyecto del primer parcial va a ser un proyecto de simulación, Inges. Entonces, pues mejor ya vayan instalando, vayan aprendiéndole, porque luego se meten en ciertos problemas cuando ya les toca hacerlo y no lo han hecho desde el inicio. Todas las broncas que les van a salir no las resuelven a tiempo. Entonces, mejor vayan instalando, Inges, y ya próxima clase vemos eso. Los chavos que van a ir conmigo mañana al laboratorio, ¿están conectados, Inges? Profe, iba a hablar de eso. Ajá. Le mandé mensaje a Salinas Ey, porque yo todavía no le mandaba mi hoja de solicitud para hacer el servicio con ustedes. Ya se la Ajá. mandé desde antier. ey. Y me dijo que ustedes tienen que firmarnos para mandársela a él. Pero ya te dijo que sí vas a estar conmigo, No, le mandé mensaje a Alfonso Ey, y le comenté eso, pero pues me dejó en visto. pero ¿con quién vas a estar? Yo creo con Alfonso. Ah, es que si vas a estar con Alfonso, se supone que tú le mandas a Alfonso el formato, Ajá. y Alfonso te consigue la firma y el sello con el Salinas, y ya el Salinas no sé si me lo va a pasar directamente a mí o se los va a regresar a ustedes para que me lo pasen. O sea, ahí la parte del regreso no sé bien cómo va a ser, pero la parte de quien va a solicitarle la firma al Salinas es el responsable. En este caso sería Poncho. Si vas a estar con él sería el que va a solicitarle la firma a Salinas como para validar que las actividades se estén llevando a cabo. Ujú. De ahí, Inge, Ent- se me hace que sí te contesté el correo. Hay que cuidar la calidad del formato, Inge, porque a mí me piden los originales. Y si Sí. me los mandan así sacados con teléfono, pues se ve bien gachote, Inge. Eso no pasa como original cuando lo imprimo. Y por ejemplo, si van a pasar por un doble proceso de imprimir y escanear, como en el caso de que falta la siguiente firma, que sería la del Salinas, el sello, ellos imprimen y luego vuelven a escanear para mandarlo. Ya en esa segunda vez se ve bien gachote. Entonces tenemos que cuidar que desde la primera vez esté en buena calidad para que cuando ellos lo impriman, el Salinas lo imprime en una impresora a color de buena calidad, se ve casi casi como el original, porque realmente el que me están pidiendo a mí es el original. Y si yo les pido el original a ustedes, los voy a tener que hacer que se den un montón de vueltas a conseguir firmas y todo, y luego llevar a la oficina. Y pues yo, por ejemplo, este viernes sí voy a ir a la oficina, pero ahí yo duro mucho tiempo sin ir. Hasta que es necesario voy allá.
Y de aquí a que reviso si algo tienen mal o algo y ya les retroalimento, pues se tarda un montón. Entonces la forma más rápida es que lo hagan bien desde el inicio en buena calidad y pues lo hacemos más rápido todo escaneado. Pero sí tienes que decirle a Poncho que él te consiga la firma. Ok. ¿Sí, Inge? Ya está, porque también me comentó Luz que va a ser también con Poncho, que si nosotros teníamos que ir mañana con usted. No, pues primero necesitan la firma del Poncho. Órale. No, es que de hecho hace cuenta que mañana van a ir conmigo los que van a ir al laboratorio de robótica industrial. Por eso les preguntaba que se andaban ahí conectados. Porque es con los que quedé. Con los que estén trabajando, por ejemplo, con Ninja o con Poncho, no sé con quién, pues más bien se tienen que poner de acuerdo con ellos para ver qué actividades van a hacer y cuándo tienen que ir. Conmigo van a tener que ir mañana los que se quedan conmigo en los brazos. Órale, entonces para mandarle mensaje a Poncho, pues. Sí, Inge, Vale, gracias. de nada. Inges, por ahí andan los que van a ir conmigo mañana, Sí, profe. Sí, profe. ¿eh? Sí. Y Inges, yo le calculo que llego más o menos como a las 11 allá, porque soy bien huevón, me levanto tarde. Aparte, primero almuerzo, Inges, y luego me queda medio lejos llegar allá. Entonces yo creo que voy a llegar allá más o menos como a las 11, Inges, si pueden estar ahí como a las 11. Voy a estar un rato con ustedes en lo que les doy las indicaciones, en lo que los enseño. Bueno, espero que más o menos se acuerden de todo lo que vimos el semestre pasado de programación, en lo que pues vemos allá en la práctica cómo se hace, cómo hay que moverle al robot, cómo hay que desbloquear todo eso que les voy a enseñar. Y y ya los voy a dejar haciendo una práctica porque me voy a ir con el ninja a ayudarle a grabar unas cosas que me pidió. Vamos a algo que quiere del torno para no sé qué promoción de la carrera. Me voy a llevar la cámara y el tripié y me voy a poner a grabar ahí con el ninja. Entonces los voy a dejar trabajando ustedes, Inges, y les voy a decir, bueno, pues, qué es lo que hay que hacer para la demostración. Le pido algunos materiales a LED para que empiecen a programar y pues vamos a ver si alcanzan a terminar. Si no, pues van a tener que ir otro día a terminar, Inges. Pero la idea es que mañana pues es toda la explicación ya física de los robots, de cómo se usan, cómo se desbloquean, todo lo que necesitan para que empiecen a trabajar, Inges. Y yo creo que en una tarde salen, Inges. Yo creo que en una tarde salen las practiquillas, pero pues ya veremos a ver qué tan rápido son. Si se acuerdan del semestre pasado de cómo programar, se les debería de facilitar a la hora de llegar al robot físico. Todos los veo como a las 11, Inges, más o menos. Si llego antes, pues de todas formas, siempre me entretiene la gente ahí. De todos modos, yo trataría de llegar como a las 11 al laboratorio. ¿Cómo ven? Sí, profe. Está bien. Igual Simón, mañana podemos llevar la hoja y primero vamos con Salinas y luego vamos con usted. si si llevan las hojas, Inges, llévenlas sin errores, ¿eh? Oh, va, va, va. O sea, necesito que ya tengan todos los datos completos, que tengan todos los datos llenos. El horario que le vamos a poner ahí va a ser de lunes a viernes, pónganle 4 horas en la tarde. Y ya después tenemos que ver con Salinas realmente qué tantas actividades van a hacer para liberar el servicio, porque ahorita conmigo nada más es ese evento, el de la demostración, y eso pues no va a cubrir todo el servicio social. Y ahorita por lo pronto yo no tengo más actividades que hacer de servicio. Vamos a preguntarle a Salinas a ver qué más se ocupa. Si Salinas, por ejemplo, ocupa que hagan manuales de prácticas y ya las hagan las prácticas o en el laboratorio de robótica, pues a lo mejor podemos plantear algo ahí para que sigan haciendo cosas. Pero ahorita principalmente el que tenía el control sobre cuántas horas y qué actividades era Salinas. Prácticamente yo nada más le estoy apoyando en la parte de que haya algo de exhibición en robótica industrial. Entonces, si se llevan los datos, digo, si se llevan las hojas, pues ya llévenlas con los datos completos. Ya si mañana mismo se puede que el Salinas nos firme, nos selle, pues ya de una vez no las quedamos ahí. O le digo a Londra que me las escanee, si no alcanzo a capturar mañana nada ahí, ya me llevo yo los escaneados y ya los escribo. Ah, ok. ¿Cómo ven? Entonces, fecha de inicio de servicio la ponemos mañana. No sé cómo hayan quedado con Salinas, eso sí, les digo que mejor hay que ponerse de acuerdo con Salinas. Porque mira, nosotros le podemos poner que iniciaron, no sé, a lo mejor en cuanto llevaron el seminario, ¿no? O ustedes como supone que lo habían llevado desde el semestre pasado y se les caducó,
pues no sé si haya validez ahí de que, por ejemplo, sea antes. Pero también va a depender de cuántas horas les va a liberar Salinas con cuántas actividades. Hay gente que les liberan un semestre dependiendo lo que hayan hecho. Y hay gente que les liberan un año dependiendo las actividades que les haya puesto. Si ustedes, por ejemplo, le ponen 4 horas diarias de lunes a viernes en este semestre, y si de todas formas no cubren las 500 horas ahorita, porque a lo mejor no hay los suficientes eventos o no sé qué onda, cómo hayan quedado con el Salinas, de todas formas no hay problema, o sea, que si ustedes reportan que van a tener un horario de 4 horas diarias y a lo mejor nada más reportaron 200 o 300 en todo el semestre, no importa porque eso equivale a que fueron menos horas de las que tenían planteadas. Pero cuando sí hay broncas, es cuando ustedes, por ejemplo, le ponen que van a ir 2 horas diarias y con 2 horas diarias, pues tienen un límite de 40 horas al mes. Sí, si mis cálculos no fallan, son 40 horas al mes. Entonces, cuando ustedes quieren reportar en un mes 100 horas, 80 horas, pues no se puede porque su horario inicialmente no estaba planteado así. Pero ustedes le ponen más, le ponen todo lo que se puede y hacen menos, no hay bronca. El problema es al revés. Entonces, pónganle un horario de 4 horas, pero sí pregúntenle en Salinas sobre las fechas y sobre todo pregúntenle bien qué tantas actividades van a hacer para calcularle en cuánto tiempo van a liberar. Simón Inge, Sí, sí. Mañana le preguntamos. sí, ahí lo atacan un rato. Profe, ¿cuándo va a ser ese evento? Entendí que era el día 10 de marzo. De marzo. Y creo que es un miércoles. Entonces, creo que en la reunión decía Salinas que este viernes, o sea, bueno, mañana pues vamos a ir a programar los robots, no los voy a poner ahí a programarlos. Y que el día 5, el siguiente viernes, no me acuerdo para qué dijo que ocupaba la gente. No me acuerdo si iban a haber entrevistas, no me acuerdo si iba a haber alguna exhibición también, no me acuerdo. Y el día 10 es el día de la que le llaman muestra profesiográfica. Se supone que es el día que andan promocionando las carreras, pero pues ahora va a ser virtual, pues porque no pueden llevar a las prepas y todo eso allá a las instalaciones. Entonces se supone que van a estar los robots funcionando, haciendo prácticas de todo lo que hay ahí, pues para que a la hora de que va el del canal, según yo va a estar transmitiendo el canal el TVUA, pues ya llega y ve que todo está funcionando, que están ahí. No sé si ese día también les pregunten algo a los que están ahí de exhibición, pero eso es lo que yo le entendía a Salinas de lo que se trataba este primer evento en ¿Cómo ven? No, Está pues bien. está chido. ¿Sí, Inges? Entonces, Sí. pues ahí los veo mañana, Inges. No sé si tengan alguna otra duda, comentario. Todo claro, profesor. Acuérdense, Inges, de llevarse su cubrebocas, aunque sea un pinche calcetín en la boca, no sé, pero algo porque el guardia no los deja entrar y digan que van al servicio social, nada más. Servicio social y su cubrebocas y les van a tomar temperatura en la entrada, Inges. Y adentro, está bien gachote porque ya empezó a hacer calor, adentro no se pueden quitar el cubrebocas, Inges. Y pues menos ahí en el laboratorio, que vamos a estar ahí encerrados. Se supone que es como más probabilidad de contagio, pues en los lugares cerrados, ¿no? Entonces sí, vamos a tener que andar ahí porque los vigis sí, ya cuando ya empiezan a ver gente, sí se arriman. No sé si les llegó a contar el ninja, pero lo andaban quemando ahí porque una vez se quedó el ninja sin cubrebocas en su cubículo en viernes como a las 5 de la tarde donde ya no hay nadie, ya no hay alumnos, no hay nada. Y él andaba, pues sin cubrebocas, pues ya bien a gusto en su cubículo. Y alguien de ahí, Inges, un maestro de los del otro centro, lo andaba quemando, sacó fotos y ya lo andaban exhibiendo ahí en las reuniones con no sé quién y así, o sea, cuando pues ustedes estarán de acuerdo que a esas horas ya sin gente, pues qué contagio puede haber. Entonces, pues, si así andan ahorita, Inges, pónganse al tiro porque esos maestros de enfrente son bien chismosotes, los del otro centro, y pues sí puede haber broncas de que lo señalen, de que algo, o sea, no sé qué pueda pasar, no sé qué tipo de amonestación tengan para alumnos, para los maestros pues nos amenazaron, pero a los alumnos no sé qué les hagan, no sé si pues les prohíban la entrada después, no sé qué les hagan, Inges, pero pues mejor aguántense un rato ahí con el cubrebocas mientras andamos ahí. Ese va a ser las indicaciones, Inges. Sí, Y profe. sí, entonces pues ya nos vemos mañana los que van al labo
Y los que no, pues los veo hasta el martes en la clase, Inges. Nos vemos. Sale, profe, Sale, profe, gracias. nos vemos. Adiós, nos Sale. vemos. Nos vemos. Hasta luego.